Muy buenas tardes, bienvenidos a Especial Coronavirus. Hola Agustina, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿hubo todo bien? Muy bien, realmente una tarde fantástica, pero nosotros te ofrecemos aquí en La Nación Más un programa que tiene de todo. Tenemos para analizar, por supuesto, desde el coronavirus, porque crecen los contagios y estamos, parece, en una cima a la que nunca llegamos. Más de 336.000 casos tenemos en este momento, más de 6.000 muertes, así que bueno, la situación sigue preocupando, por supuesto, sobre todo en el AMBA y en estos días en la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. Y nos vamos a meter ya con Conrado Stoll para hablar sobre la cuarentena, si el sistema sanitario está bien, si puede colapsar, si no. Pero nos vamos a meter en la economía, vamos a hablar además con Rubinstein, el exministro de Salud. Hay una causa alrededor de eso. Y después vamos a hablar con Eduardo Amadeo, vamos a hablar con Marcela Campagnoli. Vamos a contar los detalles de algo que suena loco, porque detrás de la cuarentena, así como la Nata dice que una cosa es la pandemia, otra cosa es la cuarentena, se esconden movidas que parecen ser de la agenda de Cristina y no de Alberto. Y hoy escribió Joaquín Morel Solá una frase que me parece interesante. Alberto Fernández corre el riesgo de ser el presidente que no fue, porque si su agenda no se impone, que era la que los votantes adherían a esta idea de cerrar la grieta, de no estar con algunas medidas como la reforma judicial, política, la cláusula Parrilli para sancionar a los medios, la idea de cooptar el sistema de telecomunicaciones, todo eso vamos a desarrollarlo. Parecen ser la agenda de un kirchnerismo que obedece necesariamente a Cristina Fernández, ¿no? Mientras tanto, bueno, vos hablabas, ¿no?, del presidente y también está esta situación, ¿no?, que él mencionaba, ya no estamos más en cuarentena. Y eso se ve un poco en la calle. Recién cuando veníamos para acá se ve muchísima gente. De hecho, tenemos imágenes en vivo en este momento desde los bosques de Palermo, que en este momento están realmente llenos. Ahí lo estamos viendo, mira, Hugo, Sí, mucha gente, familias con hijos, aprovechando la posibilidad de poder salir a la calle, pero también, por supuesto, aprovechando el gran día. En un ratito nada más va a estar Javier Mozo, hablando con toda la gente que está ahí. Los vemos corriendo en bicicleta. Muy, pero muy llena la calle en esta tarde. Sí, una tarde de gente. Vamos a contar, claro, lo que pasa es que hace más de 20 grados. Es para disfrutar. Si la gente mantiene el aislamiento social preventivo y obligatorio, por más que te digan que no es cuarentena, cuando en la práctica todavía mucha gente está en cuarentenada o en todo caso algunas actividades no se pueden realizar porque continúa el decreto de necesidad de urgencia más allá de las flexibilizaciones. Sí, es una cuestión a veces más discursiva, ¿no? Es más discursiva, claro, exacto. Es por un lado lo que te imponen y por otro lado está la realidad. La realidad indica que la gente sale a la calle desde hace mucho tiempo y que se puede cuidar. Es decir, la posibilidad de apelar a la responsabilidad social y no a la imposición desde el Estado es la que me parece nos pone en medio de un debate de qué tipo de Argentina queremos. Pero tenemos especialistas... Un gran debate y de hecho con Conrado Stoll vamos a estar en un ratito nada más. Hablando de eso, ¿no? Se están cumpliendo las medidas ya a nivel personal, como decías vos, Hugo. Se están cumpliendo también las medidas en términos de salimos a la calle, hacemos lo que tenemos que hacer como justamente ciudadanos. ¿Eso es suficiente para poder evitar la propagación del virus, teniendo en cuenta que llevamos más de 4 meses, casi 5, ¿no?, de esta cuarentena que realmente pesa, ¿no?, ya en la gente, Hugo? Sí, Agustina, es lo que vos decís. Y por otro lado, las cifras que nos cuentan, ¿son las verdaderas? En los últimos días conocimos una cantidad de muertos que parece que se registraron a última hora. Rubinstein nos va a contar sobre eso, porque hay preocupación no solo sobre la capacidad hospitalaria y aquel colapso sanitario que espero que nunca ocurra, sino sobre la cantidad de contagios, ¿no? Porque recuerden ustedes que la política sanitaria de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se diferencia de la ciudad en cuanto a que el conviviente, si está contagiado la otra persona, se lo considera contagiado. Eso porque no se pudo testar. En la ciudad tienen otra idea y así las diferencias marcan que estamos navegando sobre algunos datos que no sabemos si son del día, a cuándo pertenecen y la exactitud que tienen para un momento en donde se sabe por el tema de la vacuna además que la Argentina fue elegida porque la pandemia tiene su radicación en esta zona del mundo en este momento, ¿no? Exacto. Pero bueno, también les adelantamos, ¿no?, que lo que sucede mientras hablamos de la pandemia y del coronavirus, por ejemplo, tiene mucho protagonismo en el Congreso, porque esta semana se consiguió dictamen para que llegue al recinto el famoso proyecto de ley para la reforma judicial, que llega con algunas cláusulas comprometedoras que han levantado por lo menos polémica, como la famosa cláusula Parrilli, como le han denominado, porque justamente fue llevada adelante por Oscar Parrilli, y que tiene que ver justamente con involucrar a los medios en una situación a veces de apriete, ¿no? Dice que justamente se puede denunciar una suerte de apriete que viene desde los medios, ¿no? Claro, porque, a ver,
hay que explicar claramente. La idea de reforma judicial parece ser a medida de Cristina porque avanzan las causas de corrupción. Entonces, mientras quieren correr a los camaristas Brugli y Bertuzzi, quieren modificar y ampliar la cantidad de juzgados federales para lograr una influencia muy determinada. Eso es de parte de los sectores más fuertes del kirchnerismo. Ahora, ¿quién va a pagar el costo político de esta reforma que parece que no tiene los 129 votos que necesita de diputados? Podría pasar por el Senado, pero no lo va a lograr en diputados. Y entonces estamos frente a otro fallido, para el gobierno digo, como fue con el caso Vicentín. Entonces, frente a esta situación, la preocupación de la cláusula Parrilli, hay que explicarle a la gente, dice que los jueces podrán denunciar a los poderes mediáticos, es decir, si los medios cuentan las causas judiciales, los jueces pueden decir que están siendo presionados y de esa manera automáticamente se sanciona, se criminaliza a los periodistas y estos supuestos poderes mediáticos que tendrían relación con las investigaciones judiciales. Y esto parece un avasallamiento y tiene reflejo no solo en Santa Cruz, sino también en Venezuela. Así que habrá que estar atento y lo vamos a ir analizando. Así es, lo vamos a hablar, por ejemplo, con Waldo Wolf, Luis Juez, que van a estar con nosotros en un ratito. Un programa bien completo. Como habrán visto, en 2 minutitos estamos de vuelta y arrancamos con todos los invitados de Especial Coronavirus. Quédense ahí. Seguimos en Especial Coronavirus. Vamos a hablar con Conrado Stoll. Ustedes saben que es un médico y además un investigador que sigue de cerca lo que está pasando con la pandemia, con la cuarentena. Lo tenemos en línea. Conrado, buenas tardes. Gracias por la atención. La primera pregunta es, ¿llegamos a la cima o todavía falta escalar por cantidad de contagios, los fallecimientos, los avances incluso que a nivel sanitario? ¿Qué tal, Hugo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No hemos llegado a la cima, los números siguen aumentando, ayer incluso siendo sábado casi 8.000 y desde el 12 de agosto aproximadamente ese número. La proyección de la Universidad de Washington es que se podría llegar al pico en septiembre aquí, para principios o mediados de septiembre para después empezar a descender. Ahora eso se basa en supuestos de que el 90% más de la población use máscara y tenga distancia de 2 metros. Ya sabemos que la cuarentena no tiene efectividad en el grado que se aplica y el testeo nunca se hizo en una escala suficiente para identificar contagiados y poder ayudar a controlar la pandemia con el testeo o con la cuarentena, que son las otras 2 herramientas que hay. O sea, nos estamos apoyando fundamentalmente en la responsabilidad de la gente de usar máscara y mantener distancia. ¿Y es suficiente eso? Eso lo vamos a saber, Agustina, es una muy buena pregunta. Son pocos países, o sea, sabemos que sin testeo ninguno controló la pandemia. Claro. Al contrario, vemos los casos de los que testearon bajo, como Brasil, como México, con las catástrofes que están teniendo y han tenido. Sí. Solo Japón, con un bajo testeo, pudo controlarla, pero sabemos que la conducta y cultura japonesa, ellos crearon el concepto de no estar en lugares cerrados, sin ventilación, Claro. no abundancia de gente, no contacto estrecho. O sea, es muy difícil solamente con máscara y distancia. Es posible y lo vamos a ver aquí, porque si se consolida el 8.000 pasando 9.000 o 10.000, eso quiere decir que no es suficiente. Pero comparémonos con Chile. Chile llegó al pico el 1 de junio. Todavía no han llegado a una base como Nueva Zelanda. Hace 3 meses que están disminuyendo, y digo esto porque la disminución es muy paulatina. Claro. Uno habla del pico, pero después hay que pensar como con una montaña. Bajarla es tan difícil como subirla. Es más, a veces hay más mortalidad al bajar que al subir. Entonces es muy importante pensar en eso. Queremos llegar al pico para frenar la cantidad de contagios, para no saturar el sistema de salud. Pero después hay que enfrentar una bajada que con suerte va a llegar en diciembre. Vamos a estar en números bajos por diciembre, si Recién todos los en supuestos diciembre, mirá. se acatan. Claro. Y a propósito de eso, sabemos que en Europa hay rebrotes en algunos lugares. Se cree que los rebrotes más complicados pueden llegar en septiembre. Acá también en septiembre. Estamos en medio de una cuarentena que nadie sabe cuál ha sido su eficacia de los últimos tiempos. ¿Se puede aplicar algo más inteligente? Digo, ¿nos están diciendo la verdad con los datos? ¿Cómo estamos a nivel país en eso? No creo que en los datos haya un fraude o una intencionalidad. Pienso que puede haber, así como no pudimos organizarnos y tener una logística adecuada, una cadena de suministros para hacer la cantidad de test que había que hacer, Chile, déjenme que use ese ejemplo, 20 millones de personas, un vecino,
emergente como nosotros. Han hecho 30.000 test por día estos días. Llevan hechos 110.000 test por millón versus 18.000 por día nosotros y unos 22.000 por millón. O sea, no es comparable. Entonces, no, sin fraude ni invocar otras cosas, esa logística que ha fallado, por ejemplo, en algo tan crítico como el testeo, ya empiezan a aparecer números. En Estados Unidos dicen que por el bajo testeo que tuvieron al principio, podrían haber evitado decenas de miles de infectados y por lo tanto muchas muertes. O sea, no es gratis no hacer lo que todo el mundo mostró que es efectivo, que es testear. Claro. Pero lo que ustedes hablan de brotes tienen razón. En Europa, en Estados Unidos están preocupados, ya están hablando del síndrome del otoño. Llega el otoño, con el otoño llega la gripe, el clima es muy distinto que acá. La gente en octubre, noviembre, en Europa y Estados Unidos se tiene que encerrar. Entonces tienen miedo. Si no está la vacuna, ¿qué va a pasar? Si están teniendo rebrotes en pleno verano y como dicen bien ustedes, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Finlandia cerraron fronteras, en cantidad de países y la gente que se ha ido de vacaciones vuelve y a pesar de los cuidados que tienen, ha traído brote, ha traído de Portugal, de Italia, de España a sus países más en el norte de Europa. O sea, es un problema. Claro. Conrado, vos mencionabas recién, ¿no?, que el pico y la mayor cantidad de casos podría estar en diciembre, que es más o menos la época en la cual se espera que empiecen a llegar las vacunas. Pero mientras tanto se multiplican, por ejemplo, las reuniones sociales, pasa acá, pasa también en Europa. ¿Por qué la gente no está haciendo eso? ¿Qué se puede hacer para que tomemos conciencia, ¿no?, de lo importante que es no hacer estas cosas? Perfecto. No, primero cuidado, el pico, yo no digo nada, yo sigo las proyecciones de la Universidad de Washington que dice mediados de septiembre. Dije que iba a caer progresivamente y llegar a un nivel bajo de contagios diarios para diciembre recién. Eso es prudente decirlo. Si todo va bien, solo con máscaras. Gracias a la gente que usa máscara y tiene alto acatamiento de máscara. Con respecto a la vacuna, cuidado, evidencia de que sea efectiva. Hay 8 en fase 3, esa famosa fase de 30.000, Johnson & Johnson ahora va a ser con 60.000 personas. Es probable que haya evidencia de efectividad para fin de año, pero de ahí a darlas, no hay un solo laboratorio farmacéutico que pueda fabricar todas las necesarias para el planeta. Muchas van a necesitar 2 dosis. No hay vidrio en el mundo. Le han pedido un fabricante de Venecia. Ya la India está haciendo cientos de millones de frascos, porque solo envasarla es difícil. Y la idea aparte es poner más de una dosis por cada frasco y usar bien esos frascos para que se usen todas las dosis que vienen por frasco. Claro, qué importante lo que decís, ¿no? Porque hay todo un proceso detrás. Uno piensa que es solo la creación de la vacuna, pero no, claro, hay muchas cosas detrás. Exacto, se llama el finish, el final. Uno toma eso, pero no, el ayudante no es el principio activo de la vacuna, pero el ayudante hace que sea más efectiva. Y ese ayudante, hay uno, por ejemplo, que solo se encuentra en un árbol que está en Chile. O sea, es muy complicado. Y vacunar a todo el planeta, el esfuerzo lleva por lo menos 2 años. Y no es exactamente preciso que haya que vacunar primero a personal de salud o a los más grandes o al de seguridad. Tenés que vacunar primero a los que tienen más riesgo de producir o promover la infección, quizás a los jóvenes. En el año 2000 pasó, se vacunó para neumococo a los chicos y eso disminuyó el neumococo en los mayores, porque los chicos lo transmitían. O sea, que no es tan simple la vacuna. Nuestra vida normal con barbijo puede llegar a extenderse un tiempo largo. Bueno, ahí voy al punto, perdóname, a la pregunta que me habías hecho de las reuniones. Cuidado que es muy distinto, no comparemos las reuniones en Dinamarca con las nuestras. Acá estamos con 8.000 infectados por día. En Dinamarca prácticamente no hay. En Nueva Zelanda hacía 107 días que no había un solo infectado. Lo mismo que en otros lugares. Entonces, que ahí estén jugando la final de fútbol de Europa, aunque no haya público, pero que se junten, ¿no?, que vayan a la playa, que hayan ido de vacaciones, es razonable. En ninguno de esos países, con 8.000 contagios por día, estarían pensando en flexibilizar o en hacer nada en especial de esas cosas que están haciendo en Europa ahora. Tenemos que bajar los contagios diariamente. Stoll, ¿qué visión tienes sobre la famosa inmunidad de rebaño? La impresión, para quienes no seguimos el detalle y no somos científicos, es que el virus pareciera haber perdido cierta fuerza, la gente que lo padece, que cada vez es más cercana a uno, lo padece casi con síntomas parece menores a otras épocas. ¿Qué hay de eso? ¿Puede estar bajando también las consecuencias del coronavirus? Buenísima pregunta, Hugo, porque es donde más dudas, que es la inmunidad. Tendría cuidado con lo de la gente, es verdad, lo conocemos, pero los números siguen siendo bajos acá comparado, por ejemplo, con un Estados Unidos de 5 millones de personas infectadas, donde se reportaron la muerte de una chica de 11 y de 6 años en estos días. Entonces, ¿por qué la mayoría de los jóvenes
no tienen una enfermedad o la tienen asintomática o leve y por ahí uno de ellos se muere sin tener antecedentes, no se entiende bien. Ahora, supuestamente dejaría inmunidad. Una anécdota buena fue un barco que salió de la ciudad de Seattle con 122 marineros pescadores, y se infectaron al día 18, uno enfermo, vuelven, y de los 122, 110 y algo tenían positiva la PCR. La habían tenido negativa el día que salían. O sea, se contagiaron todos, excepto 3 que tenían anticuerpos. Cuando habían salido tenían anticuerpos. Eso quiere decir, este es un indicio de que el virus dejaría una inmunidad que por lo menos dure unos meses, porque en ese barco no se contagiaron los que ya sabían que habían tenido la enfermedad. Entonces hay varios indicios de eso, lo cual es bueno también por la vacuna. Pero inmunidad de rebaño, imposible alcanzarla. Se calcula que se ha infectado si bien es muchísimo más de lo que contamos, en Estados Unidos especulan con 40 millones de infectados, pero eso no llega al 5 al 10% de la población. Algunos dicen que podría haber inmunidad de rebaño con 30% de la población infectada, pero no hay ningún país del mundo con eso. Algún barrio en Nueva York que tuvo esa catástrofe, en Brooklyn tuvo 80% de positivos. Un barrio pobre en Mumbai, en la India, 70% de positivos. Pero eso es muy particular, muy específico de una región. En general nadie pasó 5 a 10%. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre es un placer escucharlo aclarándonos todas las dudas. Gracias a ustedes por llamar. Muy bien. Y nos vamos a la calle, porque Javier Mozo está en este momento en los bosques de Palermo, lo decíamos recién. Un día divino y mucha gente en la calle, ¿no, Javier? Buenas tardes. Hola, Agus, ¿cómo están? Buenas tardes. Sin roller, sin bicicleta, sin zapatillas, ni nada que se le parezca. Acá estamos mostrando cómo está el distanciamiento social obligatorio el domingo 23 de agosto a las 6:15 de la tarde con 19 grados de temperatura. Fíjense la cantidad de gente que anda por los bosques de Palermo. Mucha, ¿no? Mucha gente aprovechando el día, aprovechando, bueno, ahora el atardecer, un sol que ya está cayendo. Y así estamos tratando de mantener una distancia social. Vamos a empezar a hablar con gente. Estamos acá con un papá. Con su hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Si no estuvieses acá en este momento, estarías en tu casa, me imagino. ¿Cómo es estar con un bebé de estas características en casa en un momento de cuarentena estricta? Y bueno, es imposible, te digo la verdad, porque llora, ¿viste? Tiene un carácter necesita un poco el aire libre. Un chico que como que necesita el aire libre, ¿viste? Entonces lo traigo acá con distanciamiento social, no dejo que nadie se acerque, pero es un alivio, ¿viste? Poder venir acá aunque sea caminar un rato, porque estar todo el día en el departamento para un chico que tiene 2 años es muy pesado. ¿Y cómo ves la gran manifestación de gente que aprovecha de un domingo y que salen? Y bueno, yo no los quiero juzgar porque yo lo estoy viviendo en carne propia. Hay que estar, mientras la gente esté alejada, ¿viste? No me parece mal. Lo que sí tienen que tratar de estar siempre alejados. Por lo menos 2 metros, sí, barbijo, máscara. 2 metros, yo estoy con el barbijo, no le pongo barbijo a él porque me dijeron que no es necesario, exactamente. Pero bueno, la verdad que para un bebé, ¿viste? Es muy importante salir aunque sea un rato. Yo lo llevo así a UPA. Y bueno, y la pasa bien, ¿viste? Te agradezco, que sigas bien, que termines bien el domingo. Fíjate, ¿no? Acá, chicas Javi, que se están moviendo, estaban tomando mate recién. Sí, decime, Hugo. No, te quería preguntar, vemos gente que corre sin barbijo, obviamente, porque no es exigencia usarlo cuando se corre. Exacto. Ahora, ¿el resto de la gente usa barbijo y mantiene el distanciamiento o no? ¿Qué dirías así a golpe de vista ahí en la calle, en los bosques de Palermo? Y tenés lugares donde hay un poco más de distanciamiento, lugares donde el distanciamiento es diferente, donde está un poco más cerca la gente. Recién veíamos un sector, por ejemplo, allá enfrente estaban hace un rato jugando al vóley. Sí. Ahora ya no. Ahí está Andy haciendo el paneo. Y se veía gente jugando al vóley, pero por ejemplo vemos a estas 3 personas que están ahí sentadas en un banco muy tranquilas, ¿viste? Es como, por un lado ves gente cumpliendo el distanciamiento, por el otro lado ves gente que está muy pegada, muy cerca, una de sí. Entonces
ahí es como que se hace un poco más complicado y bueno, ¿Has es visto? cuestión de cada uno de decir, bueno, si cumple con los mínimos protocolos está bien y si no, sufrirán alguna consecuencia después. Claro. ¿Has visto, Javi, familias o gente que se nota, digamos, que son convivientes, que se relajan, ¿no? Y por vivir juntos, bueno, chau, nos sacamos el barbijo aunque estemos en la calle. ¿Se nota eso? Gente sin barbijo en general no he visto. Bien. Gente sin barbijo en general no. Y como podés ver, acá la chica está con barbijo. Obvio, Es necesario andar con barbijo. ¿Cómo estás? Sí, obvio, usamos barbijo todos. Ajá. Venimos a hacer deporte porque cuidamos nuestra salud y yo quiero cantarles una canción. ¿Te parece? Sí. Sí. A ver, ya está. Porque yo A soy ver. cantante, antes de la cuarentena yo cantaba en la calle, viste, en todos lados y ahora ya no puedo. ¿Cómo te Tengo mi llamás? canal de YouTube. ¿Cómo te llamás? Es Camil Música. Camil. Todo junto. Vos sos Camil. Yo soy Camil. Ok, Camil en La Nación Más, en el especial Coronavirus, nos canta una canción. A ver. I will take what I deserve, what I deserve. Man, I'm fresh. You try to tell me that much you can't. You start finding him to stop me. But I don't really care. Cause I'm free. It's time to Muy believe bien. in me. Muy bien, Camil. Yeah. Muy bien, Muchas gracias. muy bien, Buena muy bien, voz. Camil. Que salió a patinar en Pero roller. fíjate, Recuperamos por un ratito durante lo que la era tener tarde. músicos callejeros, ¿no? Con Claro. tanto talento que nos ¿Viste? muestran por las calles Parece, porteñas. sí, Agus, y además, Exactamente. Javi, parece como una catarsis social, porque la gente sale y Totalmente. se expresa. Fíjate esto inusitado. Alguien que se le ocurre cantar porque necesita tal vez cantar. Ahora, Tal cual. ¿qué hay de los Tal cual, controles? acá- Porque me da la impresión como que la gente se relajó por un lado, necesariamente, y por otro lado tampoco hay controles. ¿Se ve ahí algún tipo de control? Mira, mientras esperábamos salir al aire, veíamos una de las torres de la policía de la ciudad, esas que están en una sí. grúa en el aire. Mirador, sí. Veíamos en un sector del parque, pero en realidad muy poco. Claro. Muy poco, no hemos visto, salvo eso de la policía de la Claro, de ciudad. manera presencial un móvil no pasó tanto. recién, un móvil que pasó recién, que no sé si no eran de bomberos o algo por el estilo, pero haciendo como un control muy tranquilo. Y después nada más, nada más. Vamos a ver si ¿Ves si gente podemos sola, seguir Javi, hablando o con todos alguien. A están ver. en grupo? No, en general gente... A ver... Ahí me está, decís acércate, gente sí, sola. sí, sí. A ver, Hablemos con a la ver, gente. A ver, Busquemos gente a sola. ver, vení. Te hago una pregunta, estoy en vivo para La Nación Más. ¿No? Le dio por vergüenza, favor. le dio vergüenza. A ver, estos chicos que están acá, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos ponemos, por favor, el barbijo bien. Se te empañan los anteojos. Es un problema, Es un mirá, se te problema. empañan los anteojos. Por eso no estoy usando anteojos yo también. Escúchenme una cosa, ¿cómo llevan esto del distanciamiento social? ¿Cómo tratan de no juntarse mucho con la gente? Los veía recién un poco corridos de donde hay mayor caminata y mayor tránsito. Mira, yo con él no hago ninguna distanciación social porque claramente vivimos juntos, pero bien, tranquilos. Tenemos las precauciones, las tomamos, somos responsables, así que nada, tratamos de llevarla. Sí. No nos juntamos en grupo, Ajá. tranqui. Tratan de cumplir a rajatabla Sí. lo que hubiese sido en su momento una cuarentena. Claro. Una cuarentena social. sí, Recién estábamos en el piso, estaba hablando un médico infectólogo y nos decía, neumólogo, y nos decía que el pico es para septiembre, se espera que el pico sea para septiembre y que recién en diciembre van a empezar a bajar paulatinamente los casos. Hoy estamos promediando entre los 7 y los 8.000. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la situación de ustedes? ¿Cómo sobreviven o cómo viven una situación como esta? Y la verdad que no sé qué decirte porque nosotros somos estudiantes, no estamos laburando claramente por esto también, así que nada, es como te digo, tratamos de llevarla bien y la verdad que todo mal. Todo mal que el pico sea en septiembre porque no se aguanta más esta cuarentena. Nosotros recién hoy pudimos salir.
¿Recién hoy, después de 150 días, recién hoy salen? No. Salimos, pero no acá, porque Claro, estamos no, hablando no a de un parque, roles. no a un parque a andar en roller o No, a caminar. es la primera vez. ¿Es la primera vez? Sí, sí, sí. Y perdóname, ¿cómo hacen? ¿Cómo hicieron durante 150 días sin hacer una actividad como esta que es tan necesaria por ahí? Estamos acostumbrados a estar encerrados, ya de por sí somos de una provincia fría, así que En casa. Ajá, De Río ajá. Son del sur, de la Patagonia, Río Gallegos. Entonces, es como que ahí tenés que estar sí o sí adentro durante esta época del año. sí, sí. Y acá más o menos trataron de que se mimetizara la ciudad de Buenos Aires con Río Gallegos. Exactamente. Una cosa así. Tal cual. Pero me imagino vos recién hacías seña de te quería matar, me imagino. Y sí, la verdad que sí. No sabía que el pico se esperaba en septiembre, pero la verdad que es un bajón. Mucha gente está sin laburo, no puede trabajar, cerraron muchos negocios, así que la verdad que es todo un problema, aparte por cómo está la economía. Sí, complicado. Está muy complicado, así que nada, sinceramente espero que todo salga bien. Y solamente la gente. y están estudiando acá en Buenos Aires. Sí. O sea que estudian a través del Zoom, nada más, o no. Sí, todo virtual, claro. está. ¿Pudieron avanzar en los estudios? Sí. Sí, no, me bien. da contenido Ajá. siempre. Sí. Aparte, si la parás, te atrasás. Sí, La otra. ¿Perdón? Que te atrasás. Ah, claro, sí, complicadísimo. Sí, tal complicadísimo. Dejamos a los chicos de la Patagonia que sigan disfrutando. Nosotros les seguimos mostrando cómo está. Fíjense, allá se está escondiendo el sol. Allá lejos Pero se sigue esconde habiendo el sol, gente se ve igual, todavía. digamos. Pero cómo hago, no te das una idea. Porque, Recién ¿sabes cuando qué? veníamos, Me llamaba mucho la Sí. atención que camino acá al canal, veía incluso autos estacionados en fila uno atrás del otro, con las reposeras al lado, tomando sol, pero bueno, era el momento también en el que el sol estaba álgido. Pero ahora baja el sol y sigue habiendo gente. Estoy con dos amigos A ver. que se llaman... Alec y el Baruch. ¿Cómo? Manuk y Alec. ¿Y te trajiste el skate? Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bien. ¿Sí? ¿Vienen seguido acá o más o menos? Más o menos. Más o menos. ¿Y con quién vinieron? Con mi mamá y unos amigos. ¿Y a dónde están? ¿Acá? Ahí. Ajá. ¿Y cómo llevan este tiempo de aislamiento, de cuarentena? Bien. ¿Sí? Las clases virtuales. Sí. ¿Sí? ¿En qué grado estás? En quinto. En quinto. Segundo. Segundo. ¿Y se te cayó un diente? ¿Y vino el ratón Pérez o no? ¿Sí? A ver, la madre, ¿está por acá? Hola, ¿cómo estás? Dale, vení un segundo. Veíamos a Alec y a Maluk ahí, charlando, sin ningún tapujo. Vos, que sos la mamá, imagino que lo mismo. ¿Cómo se lleva toda esta situación? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Vienen, le preguntaba si venían habitualmente los fines de semana? Acá intentamos que no porque hay mucha gente. Tratamos de ir más a donde está el golf que hay menos gente. Hay un poco menos de gente ahí. Sí. ¿Y cómo se lleva esta situación? Y con los chicos como se puede, andan en skate, bicicleta, ahora Sí. intentamos otros deportes que antes íbamos al club y jugaban a la pelota y Claro. ahora hacen otras cosas. Ajá. Pero bueno, ¿Te imaginás que esto va a seguir por mucho tiempo más? espero que no. Se ríe la madre. Creo. Resignada ya, Es pobre. la esperanza. Está resignada. Creo que no le queda otra que reírse. Hasta marzo, me parece. Y recién estábamos escuchando a un médico en el piso y tiraba unos datos que Esperemos Sí. que no. son bastante complicados. Alec, gracias. Que estés bien. Esto mucho sentido no tiene. Ah, al revés. Alec, muchas gracias. A ver cómo andás un poco en skate. Mostrame un poquito. Y nos vamos Dale, Javier. con Alec. A ver, dale. Ahí está, Dale, con- chicos, ustedes. Esto Con, de un- ustedes. con una Bien. imagen, sí, con una imagen Un Bart que... Simpson cualquiera. Sí, una imagen que nos recrea. Espectacular, un Nos, aplauso. sí, nos invita, ahí está, muy Bravo, bien. Sí. Nos invita a esperanzarnos, esta es la idea. Hay que pensar en lo que lo que viene puede ser un poco mejor, sobre todo por las vacunas, más allá de la paciencia que hemos tenido hasta acá. Pero esta semana pasó de todo en la Argentina. Es un país en donde no te puedes aburrir. Pero si querés saber qué pasó esta semana en la Argentina, míralo en este resumen. Nos ha tocado vivir un momento único de la humanidad, no de la Argentina. Un momento donde una pandemia nos asedia y que en verdad tenemos que reconstruir un país. Estoy en total desacuerdo de que nos tengan
tengan 5 meses adentro. Esto parece más político que otra cosa. Me angustia todo lo que está pasando. No puede ser que la gente no pueda ir a trabajar. Nada de venganza, nada de nada. Queremos que sea transparente el gobierno y no haga cosas que en la cuarentena se aprovechan. Que la cuarentena puede que no exista por él, pero es menos un montón de gente que está realmente pasando la mano. ¿Por qué el peronismo dejó que Lombardi y Brandoni con un flota-flota les manejen la calle? Creo que el costo de meter de todo medio a los empujones es un poco ¿no? Evidentemente al gobierno le preocupa porque de otro modo no habrían atacado esta marcha como la atacaron. Del punto de vista epidemiológico, fue un gol en contra de aquellos. Ojalá que las consecuencias no sean demasiado importantes. Esta agenda, la agenda de la reforma judicial, no es de Alberto Fernández, es de Cristina. Es una reforma que planteó Alberto Fernández cuando asumió y después se convirtió en otra cosa. ¿Se va a bajar el proyecto de reforma judicial? No. No es una ley que se entrega así nomás, me dijo una de las fuentes que consulté sobre el tema. Hubo dictamen para la reforma judicial en el Congreso, en el Senado. ¿Sabés que este es el primer paso para que la reforma judicial pueda convertirse en ley? Si ellos controlan la justicia, controlan también el sistema electoral. ¿Es un plan de impunidad como el de Cristina? Sí, pero no es solo eso, porque la impunidad la van a conseguir, si logran avanzar con esto, quedándose eternamente en el poder. La justicia, en un gesto de solidaridad social, decidieron bajar la fianza al pobre, humilde y casi, ¿cómo diríamos? Indigente. Desarrapado, indigente Lázaro Báez. Estaban en 685 millones de pesos, ahora le bajaron prácticamente a la mitad. En estas 5 provincias estamos inaugurando obras. Es porque con inteligencia enfrentamos la pandemia y hoy podemos hacer lo que estamos haciendo. Y que no nos van a doblegar los que gritan. Los que gritan suelen no tener razón. ¿Cuál es el indicador macro que quizás no lo ve el ciudadano a pie, pero sí comienza a vislumbrarse en relación a la reacción del gobierno frente a la intención de restringir el dólar ahorro? Que hay pocas reservas, que hay pocos dólares. El Banco Central lo que ve mes a mes que se le van muchos dólares. Como dijo el presidente, 200 más 200 más 200 hacen que el mes pasado hayan comprado 800 millones de dólares. 4 millones de vacunas vencidas aparecieron en un frigorífico, el costo de 15 millones y estaban desde el 2015. Pregúntenselo a las anteriores autoridades que están habitualmente en televisión explicando lo que hay que hacer y dándonos consejos. Esto es malintencionado, malicioso y mentiroso. El ministro Ginés no se encontró con nada, porque nosotros hicimos el relevamiento en mayo de 2019. Los fiscales pidieron la indagatoria del secretario privado de Mauricio Macri. Lo que dicen los fiscales es gravísimo, dicen que es una asociación ilícita dedicada al espionaje político montada desde el poder ejecutivo de turno. Para que a Morales no le descuenten más la coparticipación, para que a Larreta no le descuenten más la coparticipación, por lo menos para eso. Los diputados de Juntos por el Cambio van a ir a trabajar para recibir desde una reposera en Saint-Tropez instrucciones por Zoom. El Zoom vale, pero se fue de vacaciones a Saint-Tropez, está todo bien. El artículo 72, este es parte del proyecto de ley, dice que los jueces le tienen que comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos, ayer se le agregó la palabra mediáticos. Esto no es una reforma judicial, es una casa de brujas. Así se empieza el cercenamiento de las libertades públicas. De las libertades públicas, ¿no? Esto se llama Venezuela. Claro. Esto se llama Venezuela. Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas. Con este decreto de necesidad y urgencia, el gobierno los incluye en la lista de los servicios, congelando naturalmente las tarifas hasta el 31 de diciembre.
Lo veíamos recién, este DNU que se declaró esta semana, que declara servicio público a la TV, internet y celulares. Vamos a hablar de eso con Roberto Kachanowski, que está del otro lado, y le agradecemos, por supuesto, como siempre, por hablar con nosotros. Kachanowski, queremos saber su opinión sobre este DNU, pero le pido que me lo responda en un cachito nada más después de esta pausa. ¿Puede ser? Ok. Ya venimos entonces y seguimos con más Especial Coronavirus. Seguimos en Especial Coronavirus y lo tenemos del otro lado Roberto Kachanowski, a quien le preguntábamos recién, ¿no? Por este DNU de esta semana, en la cual se declara como servicio público todo lo que tiene que ver con telefonía celular, con internet también. ¿Cuál es su opinión, Kachanowski? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La verdad es que, un servicio público que requiera de algún tipo de regulación podría ser el agua potable. ¿Qué sé yo? No puedo pasar por la puerta de mi casa 58 caños distintos de agua para que yo elija cuál me presta el servicio de agua potable, ¿no? O de cañería. Ahora, lo que sí diría es que en el caso de Internet, en el caso de la telefonía celular y en el caso de, ¿qué era más? Comunicación, sí. Y televisión por cable. Y televisión por cable. Hay toneladas de servicios alternativos para elegir. De manera que eso no es un servicio público, es un servicio como cualquier otro. Donde yo puedo dejar de tomar una compañía de teléfono celular, irme a otra, o contratar un servicio de internet o irme a otro, y ni hablar de la televisión por cable, que tiene que competir hasta por las plataformas que pasan películas por televisión. Sí, entonces, me parece que este es un mecanismo, es mi impresión, de poder controlar indirectamente los contenidos de los medios de comunicación. Dicho de otra manera. A ver, si yo tengo un canal de un servicio de cable y ustedes están al aire y no me gusta lo que están al aire, yo soy funcionario público y digo que van para acá, al dueño del canal. O me sacan esto del aire o no hay aumento de precios. Y esto lo estoy inventando. Esto es historia económica. Cualquiera que lea historia política y económica sabe que pasan estas cosas. No pasó con la televisión por cable 50 años atrás porque no existía, pero existían otras formas de censurar. ¿O acaso el diario La Prensa no fue confiscado por Perón en su momento? Por decir algo que no le gustaba. De manera que no es nuevo esto, ¿sí? Claro. Y controlar Internet, controlar Internet es controlar toda la plataforma de información. Y la idea de... O sea, alguien hace... O sea, está transmitiendo... Sí, perdón. No, Kachanowski, justamente, en el mismo sentido le pregunto, la idea de congelar las tarifas, ¿puede implicar desinversión y más control? ¿Qué es lo que se pretende? Porque por ahí circulan videos donde Chávez de Venezuela, Venezuela en la época de Chávez, hablaba justamente de algo similar, ¿no? En el control de los medios o del sistema de comunicaciones. Exactamente, a ver... Hay dos opciones. O yo controlo lo que ustedes dicen y si no, no les doy aumento de tarifa, que entonces los ahorco económicamente y tienen que ceder o cerrar, ¿sí? Dice, a ustedes a estos dos periodistas me lo sacan del aire. Si no, no tienen aumento de tarifa, ¿sí? Eso lo podría hacer. En un sistema donde no hay Estado de Derecho, eso puede ocurrir. Donde el funcionario público tiene la lapicera, lo puede hacer. Dicho esto... A ver, Chávez obviamente lo que hizo fue ir cerrando cada vez más la libertad de los medios de expresión. Hasta se tuvieron que mudar ahí del país. Y en lo que hace Internet, cuando se arman las marchas, que se arman por los teléfonos celulares, por WhatsApp, etcétera, si el gobierno tiene control de todo eso, puede impedirlo. Eso pasa en los sistemas comunistas y en los sistemas autocráticos, ¿no? Digamos que no es nada nuevo respecto a lo que fue el fascismo, el nazismo y tantos otros sistemas autocráticos. No estoy diciendo que ellos sean nazis o autocráticos, digo, están haciendo algo parecido. Claro. Y en términos de aumentos de precios, ¿crees que era algo que había que hacer pero se podría haber resuelto de otra manera? En términos de aumento de precios, obviamente, si las empresas no tienen ingresos y no pueden prestar un servicio, no me van a dar un buen servicio de Internet ni de cable. A ver, la televisión por cable... no es solamente el cable que me llega hasta mi casa, son los contenidos. Un partido de fútbol hay que pagar los derechos en el exterior y son en dólares, por ejemplo. Doy un ejemplo, ¿no? O películas o cosas por el estilo. Ese sería un caso. En el caso de la telefonía, digamos, de celular también,
y en el caso de Internet también hay costos en dólares. De manera que había, seguramente, no sé, tampoco soy un seguidor de los costos de las empresas, pero seguramente que con las variaciones de precios que hubo y de tipo de cambio, sí algo debería modificarse. Ahora, declarar los servicios públicos es una historia totalmente distinta, ¿no? Ahora, la idea de reforzar el Estado, el gobierno está empecinado con tener un Estado fuerte y regular todo lo que puede. Lo tienen que hacer ahora porque se viene una economía mucho más complicada, el riesgo de la hiperinflación, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la desocupación en aumento, el cierre de empresas. ¿Por qué se apuran con esto? Me parece que tiene más que ver con una cuestión de controlar los medios que con un problema. A ver, el Estado presente y fuerte es el que está llevando a la desocupación, la inflación, los problemas de pobreza, etcétera. Cuando uno tiene un gasto público del 46, 47% del producto, se financia en gran parte con emisión monetaria y se tapa esa emisión que genera inflación con controles de precios y de tarifas, el problema lo está generando eso, ¿no es cierto? Así que, ¿por qué se apuran? Uno nunca sabe, me parece. A ver, ¿por qué se apuran con el tema de la reforma judicial? ¿Es tan urgente cuando hay una pandemia? Cuando vemos como en Córdoba no dejan llegar a un padre a ver cómo la hija muere, que me parece lo más patético que hemos visto en los últimos tiempos. Eso no pasa, eso pasa en el nazismo, eso pasa en el fascismo, no pasa en un sistema democrático. Nunca jamás podría pasar en un sistema democrático. Entonces, me parece que, ¿por qué lo hacen? Ellos solo saben cuáles son sus prioridades. ¿Sí? No tengo la más mínima idea cuáles son sus prioridades. Lo que me queda claro es que la prioridad de ellos no está en el bienestar de la población, si no, no estarían haciendo todo lo que están haciendo. Kachanowski, lo llevo a lo que decía recién usted sobre las telecomunicaciones, ¿no? Porque decía palabras fuertes, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de fascismo respecto al hecho de declarar servicio público a todo lo que tiene que ver con el cable. ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Qué vaticina que podría llegar a pasar, por ejemplo, en la parte de celulares, internet? A ver, cable. Yo le puedo ser autorreferencial. Sí. Año 2006, durante muchos años yo tuve un programa en lo que se llama, era PIE, Política y Economía. Sí. Si no me equivoco, ahí arrancó la cornisa, Kachanowski, hace más de 20 años. Es muy probable que haya arrancado ahí Luis. Sí. Eran producciones independientes. Llegó el kirchnerismo en el año 2006. Primero nos pasaron, estábamos entre los primeros canales, nos tiraron bien para arriba. Y finalmente cerraron el canal. Sí, por supuesto había algún acuerdo ahí, pero eso es lo que puede pasar con ustedes, con cualquier persona, cuando el Estado mete mano en el control de los medios de comunicación. A ver, no lo quiero asustar, el laburo de ustedes está condicionado por eso hoy. ¿Y en la telefonía celular qué podría pasar? ¿Qué y en la telefonía celular yo puedo bloquear el sistema de teléfonos celulares si los controlo. Digo, che viejo, hoy me bloqueas todo para que no me armen una marcha. Puedo hacerlo, ¿por qué no? Pero eso es de un régimen, digo, vamos camino a un régimen. Muchos dicen que es la agenda de Cristina y que ya Alberto quedó desdibujado respecto a las promesas de campaña. ¿Hacia dónde vamos, Kachanowski, con estas medidas? Yo creo que vamos hacia un sistema en el cual las libertades son coartadas por distintos mecanismos. Usted las puede coartar definitivamente con el poder de policía o utilizando la economía para coartar libertades. Yo puedo ahogar a las empresas de comunicación no dándole publicidad. Por ejemplo, cuando hoy en publicidad privada muy poco, entonces el Estado le da uno o le da otro, no le doy aumentos de precios. Puedo controlar los medios de comunicación de esta manera. Y los medios de comunicación hoy no son solamente la televisión abierta. No. Hoy los medios de comunicación es mucho. Y mucho pasa por Internet. Pasa usted a usar, fíjense si en China hay libertad de comunicación a través de Internet. Los tipos le bloquean los sitios que no les convienen, no salen, no pueden andar. ¿Sí? El mismo Trump ahora no quiere frenar. No me acuerdo cuál era el sitio ese que quiere frenar. Uno de esos que yo no me acuerdo cuál es. Sí, pero no importa. Sí. Ese, que no sé ni de qué es, pero no importa. ¿Quién tiene que meterse un presidente? Claro, ¿qué tiene que meterse un presidente a prohibir o no prohibir una cosa por el estilo? ¿Sí? Claro. Entonces, ahí me parece que cuando se habla
siempre se va a hablar en nombre de defensa de la gente. Claro. Y cuando se habla que están defendiendo a la gente, porque están defendiendo sus propios intereses, ¿no? Roberto Kachanowski, como siempre, muy claro, muy contundente. Le agradecemos el contacto. Que la pasen muy bien. Buen fin de semana, ¿eh? Bueno, gracias a usted. Seguimos en este especial coronavirus. Vamos a meternos de cabeza en el tema médico. Hablamos con el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Está en línea. Queremos recorrer el tema de las vacunas, sobre todo, porque hubo una denuncia que Rubinstein dijo, entre otros lugares en Mirá, el programa que conduce Luis Majul en la semana, que era una operación de parte de este gobierno y ponía en cabeza de esa presunta operación o de esa denuncia al propio ministro Ginés González García. Es así, Rubinstein, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sí, es una operación porque en realidad nosotros ya habíamos hecho labrado el acta para la destrucción de esas vacunas, para mandarlas a rezago y destrucción en mayo del año pasado, donde se contrató a la empresa que hace la destrucción. Esto es un residuo patológico, necesita condiciones de bioseguridad. Habíamos hecho la orden de compra y tenía que pasar por la validación de la CIGEN, del Ministerio de Ambiente, en fin, de todos los pasos que habitualmente tiene que pasar. En ese momento la empresa presentó una solicitud de reajuste de precios y eso dio lugar a algunas negociaciones y discusiones. Y luego, después hicimos el cambio de gobierno. Y la verdad que no sé bien qué pasó. Entiendo que todavía no fueron destruidas. Pero no es que se encontró nada. Esto ya se sabía, hay un expediente público. Y eran 3,5 millones de dosis, de las cuales 2.200.000 eran de una vacuna antigripal que se había comprado una mayor cantidad debido a que se avecinaba una temporada más fuerte de gripe que afortunadamente no se produjo en el 17. Claro, vamos a aclarar cómo es el proceso, ¿no? Cuando se producen o se compran vacunas, ¿siempre se compran de más? ¿Es algo que se suele hacer? Digo, para los que no estamos en el tema. Sí, en general sí, porque uno lo que tiene que evitar es el faltante. Y mucho más en las vacunas que son estacionales, como es el caso de la gripe, donde existe, digamos, uno hace una estimación de cuál es la población que tiene que recibir la vacuna. Por ejemplo, los ancianos, los adultos mayores de 65 años, o los chicos menores de 2 años, o las embarazadas, o los trabajadores de la salud, y en base a esa estimación hace la compra. Pero eso también depende mucho de cómo viene la temporada de gripe. Hay temporadas que son más suaves y otras que son más duras. En el 16, que fue la primera temporada, fue muy dura, de haber sido de las más duras que se recuerdan en los últimos años. Por lo tanto, como se avecinaba una temporada difícil también en el 2017, se hizo una compra mayor. Pero claro, cuando esas vacunas finalmente no se usan, como las cepas de la gripe van cambiando todos los años, después ya no sirven. Así que ese es el punto, con la vacuna antigripal. Las otras, en general, uno puede estimar un poco mejor, pero la realidad también es que el Estado Nacional, el Ministerio de Salud, compra por cuenta y orden de las provincias, de algunas obras sociales, del PAMI, más de 45 millones de dosis anuales, en base a las demandas de las provincias. A veces sucede que una provincia demanda, supóngase, 100.000 dosis de una determinada vacuna, pero no se termina vacunando esa población. Como las provincias no pueden tenerlas, porque en general la mayoría no tienen buena capacidad de almacenamiento en frío en las propias provincias, las guarda el Ministerio de Salud de la Nación. Esa es la realidad. Esto ha pasado innumerable cantidad de veces. De hecho, el año anterior, el 2015, digamos, también se mandaron a destrucción millones de dosis de vacunas y así muchos años previos. La doctora Bisotti lo sabe. Sí. Por eso entiendo que la denuncia no solo abarca al gobierno anterior, sino al gobierno kirchnerista, que también hizo una compra mayor de vacunas que no se usaron. ¿Y usted está dispuesto, si esto prospera a nivel judicial, a presentarse en la justicia, a dar las explicaciones? Entiendo por lo que respondió que tiene todo comprobado, establecido y protocolizado. Sí, habrá que hacer. Yo haré lo que haya que hacer, obviamente. Espero que esto no escale porque no tiene demasiado sentido, como lo decía, es realmente una operación política que tiene otros objetivos. A ver, ¿por qué? ¿Cuáles son? Bueno, básicamente yo creo que tiene mucho que ver con una escalada general contra la gestión anterior del gobierno, en general. Y en salud, porque bueno, yo he salido, digamos, así como de algún modo
soy ex ministro o ex secretario de salud de la gestión anterior, la realidad también es que soy un médico formado, epidemiólogo formado y referente sanitario de la oposición, del radicalismo, y así como he salido a apoyar algunas de las medidas que se tomaron, que estuvieron bien y fueron muy acertadas, también discrepé con muchas de ellas, siempre de manera muy propositiva, pero se ve que esto molesta, y bueno, obviamente yo creo que este es un episodio más de los desafortunados que ha tenido lamentablemente el ministro de Salud a lo largo de la gestión de esta pandemia. ¿Qué es lo que está criticando en este momento respecto a la gestión, en este momento puntual, después de casi 5 meses de cuarentena? En este momento, lo que pasa es que yo creo que así como se tomó una decisión muy oportuna al inicio de la pandemia, cuando se decretó la cuarentena, y que eso, viendo la película de lo que estaba ocurriendo en Europa, fue una buena decisión, se siguió con la cuarentena como único instrumento y único recurso, cuando ya se sabía que esto no podía seguir de manera indefinida, que había que tener un esquema alternativo de salida más inteligente. Cuando teníamos, y yo lo planteé cuando teníamos 100 casos por día, no 8.000, en ese momento era posible salir, por supuesto, con más testeo, más rastreo de contactos, pero permitiendo también liberar, sobre todo, algunas actividades que permitieran reactivar las cosas, de manera que si era necesario más adelante volver a retroceder, la sociedad acompañara, como acompañó sobre todo al principio de la epidemia, y siempre, por supuesto, protegiendo a la población más vulnerable, que son aquellos que se mueren, que son los ancianos frágiles, o las personas con enfermedades crónicas, y usando, por supuesto, el tapabocas, el distanciamiento físico, manteniendo todos los protocolos justamente para evitar la propagación del contagio. Rubinstein, usted está diciendo que lo que al principio fue una medida oportuna y temprana, la cuarentena, después se metió el gobierno en un laberinto, o se enamoró y no quiere salir, o no puede salir. Bueno, eso fue lo que a mí me cuestionan mucho. Yo creo que hubo cierto enamoramiento que tuvo que ver con, sobre todo al principio, los altos índices de aprobación social que tuvo el presidente y el gobierno. Y me parece que se quedaron mucho en eso. Y cuando vieron que eso se estaba convirtiendo en una trampa, porque la gente, fuera por necesidad sobre todo, no sé, los más pobres de la sociedad, o por un hartazgo social, comenzó a incumplir, no tuvieron recursos para poder salir. Entonces, para mí eso fue la trampa de la cuarentena. Y ahí comenzó la cuarentena o muerte, salud versus economía, y una serie de dilemas que fueron inútiles y que no sirvieron para nada. Claro. ¿Usted cree que justamente, digamos, esta situación que se atraviesa ahora, porque el presidente dice que ya no estamos en una cuarentena, ¿no? Por ejemplo, ¿efectivamente no estamos en una cuarentena o se trata de una cuestión discursiva, en tu opinión? No, estamos en una cuarentena, porque si yo o usted quiere salir a la calle, no puede salir a la calle. O sea, yo puedo ir a correr, por ejemplo, algunos días de 8 a 10 de la mañana. Después no puedo salir. Hay prohibición de tener encuentros sociales, hay muchísimas restricciones a la actividad comercial, obviamente a las actividades recreativas, a la circulación. O sea, estamos en cuarentena. Y los otros... que decía el presidente es que nadie la cumple. Perdón. Los otros muertos de la cuarentena, digo, ¿cómo queda el sistema de salud? Los datos que no se conocen de la salud pública, que de algún modo quedan enmascarados en estas medidas, en donde el gobierno tiene el control casi absoluto. Yo creo que hay algunas cuestiones que afortunadamente, digamos, son alentadoras en lo que está pasando. Realmente la velocidad de propagación de la epidemia es bastante modesta, la pendiente es muy suave. Y a pesar de que estamos viviendo un aumento del número de casos y de muertes, todavía la cosa, y yo creo que va a mantenerse así, es bastante modesta. Con lo cual permite que ir acomodando ese incremento de la demanda, los servicios de salud pueden responder adecuadamente. Y de hecho, esa es la razón por la cual, excepto en algunos puntos muy focales, cuando aumentan mucho los casos de golpe, como pasó en la provincia de Jujuy, pero que ahora creo que están las cosas un poco mejor, en general los servicios de salud responden bien. Y yo creo que no va a haber ni colapso ni saturación de los servicios de salud ni las unidades de terapia intensiva, lo cual es muy bueno y fue el objetivo principal de la cuarentena al principio. Ahora, tenemos que tener un esquema más inteligente ahora para poder seguir con esto, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir? La vacuna va a estar, en el mejor de los casos, en 6 a 8 meses, no antes. Entonces, y no podemos mantener estas condiciones durante un año y pico, porque no la aguanta nadie.
Este es el problema. Y esto lo hablábamos recién con Conrado Stoll, pero me interesa también su opinión. ¿Es suficiente para controlar la situación el distanciamiento social y el uso del barbijo? Sí, lo que se ha visto, y cada vez hay más evidencia, es que el uso estricto del barbijo, más el distanciamiento físico, más evitar las aglomeraciones, los encuentros sociales numerosos en ambientes cerrados y poco ventilados, en general, con aperturas de las actividades con protocolos muy estrictos, en general permiten mitigar y controlar la epidemia. Por supuesto que esto tiene que ser acompañado de aislamiento selectivo y muy fuertemente recomendado a la población más vulnerable, por ejemplo, los ancianos frágiles. Y le quiero preguntar, porque me quedó el título, la palabra, usted dice que esta cuarentena es una trampa. ¿Y cómo sale el gobierno de esa trampa? Digo, ¿tiene una salida, tiene un plan? Yo creo que la salida de la trampa está justamente de estar, porque estamos en un dilema muy complicado. Claro, por eso. Ahora, la semana que viene hay que ver si sigue o no, de hecho. Bueno, ahí viene el punto. Por un lado tenemos un aumento del número de casos, por el otro lado tenemos la gente harta, como decía, por fatiga o por necesidad. Por el otro lado tenemos una economía, digamos, en un estado crítico. Entonces, esto es el peor de los mundos. Entonces, creo que la salida hay que ensayarla de esta manera. Tenemos que aprender a convivir con el virus, manteniendo todas estas medidas que estaba mencionando. Todas estas medidas, porque lo más importante es que tengamos una buena capacidad de respuesta de los servicios de salud, porque no vamos a poder eliminar el virus, porque no hay ni tratamiento específico, ni todavía vacunas. Claro. Rubinstein, en Europa preocupan los rebrotes y en algunos países específicamente se hablaba de un cambio de cepa. ¿Eso puede llegar a suceder acá? Es un virus que muta mucho es un tipo de virus que muta mucho, pero en realidad lo que se está viendo es que las mutaciones, lejos de hacer el virus más virulento, lo están haciendo más benigno. Es muy contagioso, eso está claro, pero es bastante más benigno de lo que se pensaba y lo que se sabía al principio de la epidemia. En realidad, si uno mide cuál es la mortalidad, la letalidad por el número total de infectados, que de nuevo son como 10 veces más que los casos que tenemos confirmados, por ejemplo. Claro. En Argentina están en 2%, entiendo, ¿no? La mortalidad. Esa es la letalidad por caso. La letalidad por caso, pero la letalidad por el número total de estimado de infectados está por debajo del 0,3%. Entonces, ¿Usted cree que hay más casos? Es casi 10 veces. ¿Usted cree que hay más casos de los que contabilizamos? Por lo menos 10 veces más. Si hoy tenemos 300 y pico de mil, probablemente estemos en arriba de 2 millones de casos. ¿Y por qué? ¿Por falta de testeos o porque son asintomáticos? No. Bueno, porque tenemos una enorme proporción de gente que no tiene síntomas, por lo tanto no se detecta, o tiene síntomas muy leves, por lo tanto no consulta. Y además tiene que ver con el déficit de testeos que hemos tenido a lo largo de toda la trayectoria de la pandemia. Al fin de cuentas, ¿la Argentina habrá hecho bien los deberes en materia de salud pública? Rubinstein, usted que ya pasó por ahí en su gestión. Yo creo que no tenemos que ser triunfalistas. El gobierno fue muy triunfalista en las primeras etapas. Yo creo que eso fue un error, lo mismo que las comparaciones que tuvimos con otros países, porque no sé a ciencia cierta al final del día cómo vamos a quedar en el ranking, entre comillas. Estamos 16, yo creo que hay que ser por cautos. ¿Cómo? Estamos 16, creo, ahora en el ranking. Claro, pero pensemos, por ejemplo, el número de muertes. Que nosotros estamos viendo hoy las muertes de los casos que se infectaron hace 3, 4 semanas. Ese es un punto. Cuando teníamos la mitad de los casos que tenemos ahora. O sea que es muy probable que tengamos muchas más muertes en las próximas semanas. Pero eso haría que el gobierno no modifique la idea de la cuarentena. Digo, sostenida en esa información, la cuarentena puede prolongarse mucho más entonces. Yo creo que lo que hay que tener muy claro son los indicadores duros y objetivos, como es, por ejemplo, la ocupación de camas de terapia intensiva. Si usted se fija, lo que está pasando en el área metropolitana de Buenos Aires está muy, pero muy estable. Más allá de que haya algunos hospitales o algunos distritos que tienen muchos casos y que están más saturados, en general, la proporción, si usted ve la proporción, sigue estando en el 60-65%. Claro. Y ojo, es menos de lo que habitualmente tienen las terapias intensivas en invierno a esta altura, todos los años.
Y Rubinstein, usted mencionaba recién que hubo pocos testeos, en su opinión, que se podría haber testeado más. ¿Esto tiene que ver con una falta de testeos o por qué? Porque uno, por ejemplo, si se quiere hacer el hisopado de manera particular, puede ir a un privado, ni siquiera necesita una orden médica para poder hacérselo. Hay una diferencia grande. ¿Cuál es su análisis sobre eso? No, básicamente esta fue una decisión, una imprevisión en el comienzo de la pandemia, cuando muchos otros países de Latinoamérica, por ejemplo, se prepararon para lo que venía. Ahí nosotros no subestimamos lo que era la magnitud de la pandemia y no se hicieron las compras que se debían haber hecho. Y después, cuando se quisieron hacer esas compras, había tal demanda competitiva que siempre la corrimos de atrás. Hay pocos test en la nación, hay pocos test en las provincias, hay pocos. Entonces, por eso es la razón por la cual empiezan a reservarse solo para los casos, pero no para los convivientes estrechos. O sea, hay pocos test a nivel público. A nivel público y a nivel general hay pocos test, más allá de que haya mucho más ahora, hace unos meses. Pero hay pocos test. Lo que pasa es que la única manera de poder mitigar la epidemia y poder controlar los futuros brotes que van a aparecer, porque ojo, cuando esto empiece a estabilizarse, yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires probablemente en las próximas 2 a 3 semanas, por los indicios que yo estoy viendo, vamos a empezar a ver una reducción de casos. Es muy probable que aparezcan brotes puntuales en algunos barrios que haya que rápidamente bloquear. Y para eso es fundamental la búsqueda activa de casos. El plan detectar, por ejemplo. Lo que pasa es que el plan detectar debió haber empezado 2 meses antes de lo que empezó, cuando teníamos 100 casos y no más de 5.000. Eso es lo que... ¿Hay descubrimientos, hay avances para el tratamiento del coronavirus? Porque aparece el plasma, aparecen, digamos, otro tipo de tratamientos para enfermos que antes se complicaban y terminaban mal. ¿Se avanzó mucho en el tratamiento? ¿Y qué me dice la inmunidad de rebaño? Le hago dos en una. Respecto a los tratamientos, todavía no hay ningún tratamiento milagroso. Esa es la verdad. El Remdesivir es un antiviral que tiene una efectividad moderada en casos muy serios, pero tampoco es milagroso. El plasma todavía no hay evidencia sólida de su efectividad, más allá que también existen algunos indicios esperanzadores, pero tampoco hay una evidencia muy fuerte. Lo mismo que algunos corticoides, la dexametasona, etc. Así que todavía no podemos decir que hay un tratamiento realmente efectivo para el coronavirus. Creo que la vacuna va a ser la solución y ahí sí soy bastante optimista que tengamos en 8 meses probablemente una o más vacunas ya en el mercado como para poder comenzar a enfrentar esto. Claro. Respecto a la inmunidad de rebaño, en realidad persiste la duda, porque lo que se está viendo y lo que se está evaluando es que a muchos países, digamos, que han alcanzado, por ejemplo, lo que se llama cero prevalencia, que es la prevalencia de anticuerpos contra el coronavirus. Por ejemplo, han logrado comenzar a reducir de manera muy importante, por ejemplo, en Europa, los casos con 10 a 20% de población con anticuerpos. Cuando en general, en la mayoría de las infecciones virales, o digamos, la inmunidad de rebaño se llega con 60-70%. ¿Por qué esto ocurre? Se piensa que no solamente la inmunidad por anticuerpos está presente, sino que hay, por un lado, alguna inmunidad natural y lo que se llama inmunidad celular o reactividad cruzada, porque hay muchos otros coronavirus parecidos a este coronavirus, como los, por ejemplo, producen el resfrío común, que están presentes ya en los chicos y en los adultos y que por lo tanto protegen contra la enfermedad. Con lo cual, el virus, cuando se alcanza un 20%, empieza a bajar la circulación y parece empezar a contenerse la epidemia. Entonces llega la inmunidad de rebaño con una proporción mucho menor de población infectada. Claro, claro. Hablando justamente de los tratamientos, esta semana conocimos la muerte de un niño por consumir dióxido de cloro, algo que incluso en Estados Unidos había promovido Donald Trump. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Hay falta de información? ¿Qué se sabe al respecto? No, la verdad que eso es parte de, digamos, de irresponsabilidad. Hay mucho aprovechamiento en estas circunstancias cuando la gente está muy preocupada, con pánico. Esto pasa no solamente con el coronavirus, pasa con el cáncer, pasa con muchas otras cuestiones.
donde empiezan a aparecer tratamientos milagrosos sin ninguna evidencia científica, sin ningún estudio serio, y que en general son tóxicos y perjudiciales. Pero imagínate que si esto pasa con el dióxido de cloro, que es una barbaridad, ha pasado con la hidroxicloroquina, donde se supone que científicos serios la estaban promoviendo, incluyendo presidentes como Trump y Bolsonaro, y resultó un fiasco, era además tóxico. Lo llevo a cuestiones más cotidianas. ¿Por qué dos personas con características similares, una se contagia y la otra no? ¿Tiene que ver con el sistema inmunológico o con preponderancia? Incluso se habla de racial o de algunas otras características genéticas frente al coronavirus. Sí, sí, hay características genéticas, se está viendo eso. No, hay características genéticas que protegen más o menos contra el coronavirus, definitivamente. Existe, digamos, mayor susceptibilidad y mayor o menor capacidad de respuesta, digamos, inmunológica. Esto sí se ve, es así. Lo que pasa, no hay una cosa que yo diría una etnia definida ni una raza definida. Claro, que es todo muy nuevo. Existen características genéticas que sí pueden ayudar o no a responder más contundentemente, digamos, desde el punto de vista inmunológico. ¿La vida saludable influye? Digo, ahora se habla de las vitaminas, claro. de todo lo que se sabe que hace bien, pero que en general, concretamente, puede ayudar frente a posibilidad de contagios. Sí, claro. Un sistema inmunológico depende de muchas condiciones y mucha de la alimentación saludable, digamos, el ejercicio físico, por ejemplo, protegen muchísimo. Y generan un sistema inmunológico mucho más fuerte. Sí. Doctor Rubinstein, le agradezco mucho el contacto, como siempre muy claro, para entender qué es lo que está pasando hoy por hoy en este especial coronavirus. Vamos a ir seguramente a la calle. Javier Mozo está dándonos información desde otro móvil. Quédate un ratito acá, esperanos un instante. A ver, lo tenemos a Javier. Ya lo tenemos a Javier ahí. Ahí está, en el viejo buzón, el bar, ahí lo tenemos a Javier. ¿Cómo está, Javier? En el barrio de Caballito, en el viejo buzón, un bar notable, uno de los casi 100 bares notables de la ciudad de Buenos Aires, que no la está pasando bien como muchos del sector gastronómico. Muy bien, bueno. Gracias, Javier. Quédate ahí, una pequeña pausa, instantes nada más, y seguimos en especial coronavirus en la previa de la cornisa con Luis Majul. Hoy hay un programón explosivo. Seguimos en especial coronavirus, nos vamos con Javier Mozo a la calle. Está en el viejo buzón, un bar notable que no la está pasando nada bien. Javier, contanos. Hola Hugo, nuevamente Sí. los saludo, ¿cómo están? Miren, ahí se ve el cartel del año 2014, cuando fue proclamado bar notable, café notable por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, el viejo buzón, aquí en la calle Neuquén al 1100, y el uso del barbijo es obligatorio. ¿Ven? Acá, como dice el cartel. Fíjense lo que es este lugar. Histórico, por donde se lo mire, una ex panadería de hace más de 100 años, y acá con el dueño del viejo buzón, Felipe Toto Evangelista. Gracias por recibirnos, Felipe. No, al contrario. ¿Cómo está la situación? La situación está difícil. Mirá, vinieron justo en un momento en que estamos haciendo una campaña autoconvocados, más de 2.500 negocios gastronómicos, no solamente de Buenos Aires, del país. Hemos lanzado una campaña que se llama No más sillas al revés. Y la verdad que lo que quiero destacar de esa campaña es que fue una campaña totalmente independiente, que es algo para reflexionar, que tienen que reflexionar los dirigentes, porque estos movimientos autoconvocados van a empezar a salir, y el dirigente a aparecer, el dirigente que no se ponga al lado de la gente, va a ser superado, como en este caso con esta campaña totalmente independiente que hoy ya tiene 50.000 firmas, y que está dirigida, es un petitero que está dirigido al jefe de gobierno, al ministro de Producción de la Nación, y a varias autoridades más, tanto de ciudad como de nación. Estamos pidiendo que de alguna manera... Que no estén más las sillas como las vemos acá detrás suyo. Exactamente. Ustedes ven... No más sillas al revés. Ustedes fíjense lo que es este lugar. Es emblemático, histórico, camisetas de clubes y en particular muchas de Ferrocarril Oeste, por supuesto, porque estamos a muy pocas cuadras de la cancha, estamos en pleno barrio de Caballito. Y Felipe,
Alguien que ha padecido en estos últimos días, en estas últimas semanas, coronavirus. A usted también le tocó, señor. ¿no escapó? Lamentablemente que nos tocó de cerca, hemos vivido trágicamente esta situación. De los 6 que estamos trabajando, nos contagiamos 3, 1 asintomático, 2 con síntomas. Yo estuve 10 días internado en un sanatorio importante, en el sanatorio Anchorena, donde me brindaron todo tipo de atención. Y ¿sabés qué? Pude hablar con el personal de salud. Ajá. Y lo primero que, ¿sabés qué me dijo el personal de salud? ¿Qué le dicen? Que no se sienten reconocidos. Fíjate vos. Y la verdad que es maravilloso el trabajo que están haciendo. Ahí, por lo menos donde a mí me han atendido, bueno, y en los hospitales públicos también, claro, en el Durán, claro, han fallecido 3 sí, enfermeros. sí. O sea que, y lo que noté es que esto es más grave de lo que se piensa. Pero lamentablemente, y a la luz de los números, el virus vino a quedarse. Sí. Entonces vamos a tener que enfrentarlo. Nosotros, por ejemplo, no podemos resistir más. De alguna manera vamos a tener que volver a trabajar. Por eso el petitorio de no más sillas al revés. Y bueno, y eso es lo que estamos golpeando las puertas de los funcionarios. Los funcionarios tienen que entender que el dirigente que no esté con la gente, que el dirigente que no escucha a la gente lo va a pasar por arriba. Sin duda. Es decir, entonces es muy importante que los políticos, los sindicalistas, los dirigentes empresariales se pongan al lado de la gente. ¿Cuál es la situación de la gastronomía, de los bares, de los restaurantes en la ciudad de Buenos Aires y si tiene datos de lo que respecta al resto del país? Bueno, cierran más de 90 locales gastronómicos por día. ¿En dónde? En la ciudad de Buenos Aires. 90 locales por es uno de día. los argumentos del petitorio. Sí. Y entonces me parece a mí que es hora de reaccionar. Vamos a ser sinceros, el gobierno nos da una gran ayuda con los ATP, Sí. pero también necesitamos que los ATP se prolonguen. Hay un proyecto del Ministerio de Turismo también interesante, donde está también abierto a los locales gastronómicos, en especial en el caso los bares notables, espero que nos tengan en cuenta. Nosotros nos hemos presentado y recomendamos a los bares notables que lo hagan. Esto salió hace un poco, hay tiempo hasta el 28 de este mes para anotarse. Y después, el Ministerio de Cultura de Ciudad, hemos hablado con Enrique Abogadro, y en realidad hasta hemos tenido una reunión con el jefe de gobierno, Sí. y nos han prometido, y de hecho han abierto una línea para los bares notables del Fondo Metropolitano de las Artes, pero ya llevamos 4 meses. Nos tienen dicho, a mí me hubiera gustado hoy agradecerle al gobierno de la ciudad que se hubiera firmado la resolución, Claro. porque la idea que se iba a firmar el jueves o viernes pasado, Claro. nos prometieron que esta semana va a estar firmada. Así que bueno, la ayuda está prometida. Y lo más real hasta ahora es el ATP del gobierno. Perfecto. Este es un lugar notable, como decíamos. ¿Cuántos años Fíjense tiene, que Javier, es el todo lugar? auténtico. Todo auténtico. Me pregunta Hugo, nuestro compañero que está en estudios, en el piso, ¿cuántos años tiene el lugar? El lugar en sí como edificio, Toto. El lugar tiene cerca de 100 años. Esto fue una panadería y después fue una fiambrería. Y nosotros parábamos. Mi papá cuando vino de Italia vino aquí a 20 metros, ahí me crié yo. Ajá. Y yo me escapaba en pañales hasta el buzón, porque el que le da el nombre El al buzón, negocio claro. es el buzón rojo de la esquina. Y bueno, y no nos fuimos más. Y un día nos quedamos sin el bar donde parábamos porque cerró. Y entonces con mi hermano dijimos, tenemos que poner un bar. Y justo el fiambrero Claro. que estaba después de la panadería acá, Cachitos entonces, que le mando un abrazo, hombre del barrio de toda la vida, vendía el fondo de comer. Entonces vine a ver y le pregunté, ¿vos vendés, Cacho? Y dice, yo tenía una empresa de insumos médicos y farmacéuticos. Sí. En ese tiempo andaba bien. Después del 2001 capoté. Así que esto me hace acordar mucho Claro, al 2001. claro. Espero que poder resistir. Bueno, y me dice, ¿qué vas a poner una fiambrería? No, vamos a poner un bar. Y entonces armamos esto con mi hermano. Increíble. Y mi hermano empezó con esto. Y como era un personaje lindo del barrio, mi hermano, bueno, enseguida estuvieron los jugadores de ferro y los amigos de los jugadores de ferro. Y se transformó primero en un karaoke. Ajá. Lamentablemente mi hermano murió joven y quedó mi hermana. Y en el 2011 lamentablemente partió mi hermana también, pero están los duendes acá. Sin adentro. duda, sin duda. Yo me considero un custodio temporal de esta esquina y estoy cuidándola ahora y de acá me van a sacar muerto. Me imagino, Toto, me imagino. Muchas gracias por recibirnos y
breve te pido este concepto. Change.org, ahí puede entrar la gente para firmar, para solidarizarse, para que no haya más sillas al revés. ¿Es así? Bueno, buscar en Twitter, en Facebook, hay muchísimas publicaciones. La verdad que no lo tengo en la memoria, pero si me das un segundo lo busco en el teléfono y lo decimos lo podemos googlear. Porque la verdad que no más sillas al revés. merece ayuda a la gastronomía. Y la verdad que lo que merece también es que los dirigentes políticos, sindicales, empresariales, se den cuenta que la gente está autoconvocada. Perfecto. Y si ellos no están al lado, la gente va a actuar por sí misma. Sin duda. Y esta medida que se tomó desde la Cámara, desde los bares, establecimientos gastronómicos autoconvocados, va a pasar en todas las actividades. Así que les recomiendo realmente. Mientras Toto busca en el celular, seguramente es change.org. No más sillas al revés. No más sillas al revés. Nosotros tomamos datos y se los pasamos para que lo puedan terminar antes. Ahí, a ver, un /sillas al revés. Ahí está. Acompaña a la gastronomía argentina que necesitamos salvarla. Los bares, los restaurantes. Somos parte de la vida, especial de la ciudad de Buenos Aires, pero también de muchas ciudades del país. Mar del Plata también nos está acompañando en esta movida. Genial. Toto Evangelista, un prócer, el dueño del viejo buzón. Gracias, nos vemos. Javier. Muchas gracias, Javier. Mucha historia ahí. Pero bueno, nos vamos a hablar un poco de política. Tenemos del otro lado a Marcela Campagnoli y a Eduardo Amadeo. Los saludo a los dos. Gracias por hablar con nosotros. Arranco con Amadeo porque después de que se conoció el decreto que declara como servicio público a, por ejemplo, telefonía celular, internet y cable, usted dijo que era un día pésimo para la historia económica de la Argentina. Una frase fuerte. ¿Por qué un día pésimo? Lo que oíamos recién del señor del bar es lo que le pasa a miles de empresarios que están esperando un futuro. Yo estoy seguro que él y muchos otros, pero muchísimos otros, estarían dispuestos a decir, bueno, me quedan unos dólares guardados, tengo un terrenito, tengo algo, me juego al futuro y por lo tanto lo voy a poner para seguir adelante con mi negocio. Ahora, para que esto suceda, hay que tener confianza en el futuro, hay que animarse porque uno ve un horizonte. ¿Qué señales nos da el gobierno respecto de este horizonte? Ninguna. No, el tema de las empresas de telecomunicación y demás es horrible porque lo que están diciendo es, si no me gusta lo que haces, te convierto en un servicio público. Entonces vamos avanzando en el camino de YPF, de Chicone, etcétera. O sea, el modelo de país que Cristina Fernández de Kirchner tiene en la cabeza. Entonces la señal que le está dando, no solamente a las empresas grandes, al señor Toto Evangelista, a los miles de empresarios es, a mí lo que a vos te pase me importa un cuerno, a mí me interesa básicamente la politiquería. Les doy otro dato más. Por una iniciativa de nuestro bloque, hace un mes más o menos, se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para ayudar a las empresas que se van a presentar en convocatorias o en quiebras. Cambia todo el código comercial de modo de ayudarlos a que puedan resolver sus problemas mucho más fácilmente. Pasó al Senado, está guardado, porque para Cristina Fernández de Kirchner es mucho más importante la reforma judicial que las convocatorias y las quiebras de personas como Toto Evangelista que ustedes acaban de ver. Entonces, dígame. No, le quería preguntar también para incorporar a Marcela Campagnoli al diálogo, no solo sobre este proyecto de transformar en servicios públicos, que tal vez sea algo similar a lo de Vicentín o no, sino también sobre la cláusula Parrilli que está dentro del proyecto de reforma judicial en donde se pretendería criminalizar o sancionar a los poderes mediáticos y con esto tal vez a la libertad de prensa, Campagnoli. Le quiero preguntar sobre ambas cuestiones. Sí, refiriéndome a la cláusula, primero buenas tardes a todos, perdón que no saludé. Y saludo un gran abrazo a Eduardo Amadeo, un colega, un compañero y una persona de lucha por la Argentina. La cláusula Parrilli es muy preocupante. Llama la atención porque se supone que un juez
es una persona pública y está expuesta, como están expuestas las personas públicas, a la presión. Es decir, un juez va a tener que dirimir entre intereses en conflicto. Es lógico que sufra presiones. Yo te recuerdo lo que fue la ruta del dinero K, cuando el periodista La Nata decía que se refería al juez Casanelo como tortuga Casanelo. ¿Qué es lo que correspondería conforme a la cláusula Parrilli? Que el juez Casanelo vaya al Consejo de la Magistratura y diga: La Nata me está presionando y está diciendo que yo soy una tortuga. ¿Y qué haría el Consejo de la Magistratura? ¿Qué jurisdicción tiene el Consejo de la Magistratura para actuar? Ninguna. Es decir, es totalmente ridícula, amedrentatoria, busca amedrentar a los medios de comunicación para que no presionen a los jueces y además descalifica a los jueces, porque los jueces se supone que si van a estar a la altura del cargo que ostentan, tienen que tener la suficiente templanza para bancar las presiones que sean, de los medios, de los empresarios, de los que sean. Tienen que bancarlas. Ellos son jueces y tienen que aplicar el derecho. Los presionen o no los presionen. Tienen que actuar conforme a derecho. Y para eso cobran el sueldo que cobran y para eso fueron puestos en el cargo que ostentan. Así que, señores jueces, por favor, no le hagan el juego a los que pretenden decir que ustedes son personas que van a estar presionados por los medios. Y lo dijo el presidente del Consejo de la Magistratura, Lugones, que es un juez del Consejo de un juez que además integra el Consejo de la Magistratura y que es filo kirchnerista. Él mismo dijo: ¿qué pretenden con esta cláusula? ¿Qué vamos a hacer nosotros desde el Consejo de la Magistratura? Se supone que los jueces son personas públicas y están expuestas a la opinión de todo el público. Así que es absurdo. Y volviendo a lo que decía recién Eduardo del tema de los gastronómicos, obviamente es un rubro que ha estado muy cascoteado. Yo tengo familiares que están en el rubro gastronómico en el distrito de Pilar y que han tenido que vender su parte. Porque está bien, el Estado te ayuda pagando los sueldos, pero vos además tenés que sostener los impuestos, tenés que sostener los alquileres, que por más que te los pongan a la mitad, que muchos propietarios se avienen a entender lo que le pasa a sus inquilinos y bajan sus alquileres. Igual son alquileres altos cuando vos tenés un emprendimiento gastronómico o de entretenimiento, como les pasa a otros que también están muy mal, como están los gastronómicos o el turismo, que tienen que pagar alquileres, que tienen que pagar impuestos, por más que el Estado ayude con los sueldos. Y bueno, es decir, son rubros que la están pasando muy mal y que la tienen complicada por unos meses más también, ¿no? Eduardo Amadeo, en relación justamente a lo que menciona Campagnoli, ¿cómo vamos a salir de la pandemia, de la cuarentena en términos económicos? Vamos a salir cuando el gobierno entienda que lo que tiene que hacer es darle esperanza, confianza en serio a la gente. Esto es una carrera contra el tiempo. Todos los días oímos y vemos gente que está perdiendo su trabajo, que está cerrando su empresa. ¿El gobierno qué hace con respecto a esto? Nada, literalmente nada, solo hace política. O sea, yo estoy convencido que lo que pasó ayer con las empresas de telecomunicaciones marca el triunfo definitivo de Cristina Fernández de Kirchner en la economía. Y lo más perverso de todo esto es que a Cristina Fernández de Kirchner la economía le importa un rábano. A ella solo le importa la política. Y le voy a decir algo más duro todavía. Yo creo que en el fondo Cristina Fernández de Kirchner quiere que la economía no funcione, quiere que aumente la pobreza, quiere que aumente el conflicto social. ¿Por qué? Porque ella tiene el planteo mesiánico de que ella es la que se va a poner al frente de las reivindicaciones de los pobres. A Cristina Fernández no le sirve un país donde todos estemos bien, porque ahí no hay conflicto. Ella vive de la locura que tiene de ser la líder de los conflictos sociales. Entonces, lo que hizo ayer, que claramente ha sido ella, Vicentín, que claramente ha sido ella, el tema de priorizar la reforma judicial por encima de cualquier medida económica en el Congreso, muestra lo que se está armando en la Argentina. Un país donde la economía importa poco, lo único que importa es la construcción política del kirchnerismo como proyecto de futuro. La última Campagnoli, le pido brevedad sobre las agendas, porque si gana la agenda de Cristina, Alberto queda desdibujado en cuanto a las promesas de campaña y a su vez se viene un 2021.
¿Qué se ensayará ahí? ¿A Máximo, a Axel Kicillof? ¿Qué pretende el kirchnerismo a nivel político? Yo no sé qué pretende el kirchnerismo a nivel político. Lo que creo que es importante es que nos demos cuenta la dirigencia política, porque creo que la marcha, la exitosa marcha del 17 de agosto, nos interpela a todos. Si bien tuvo un claro reclamo al Poder Ejecutivo actual y al Poder Legislativo, sobre todo a la Cámara de Senadores, con respecto a la reforma judicial, nos interpela a todos. Hoy no estamos pudiéndole dar respuestas a los problemas que tienen los argentinos. La reforma judicial claramente responde a las necesidades de un grupo de políticos, no responde a las necesidades de los millones de usuarios del servicio de justicia que no se ven beneficiados por esta reforma que solamente beneficia a un sector de la política. Entonces, mientras la clase dirigente no se preocupe de los problemas que hoy tienen los argentinos, que hoy tienen producto de décadas de desencuentro, pero además productos de la cuarentena, no de la pandemia, porque la pandemia fue global, pero la cuarentena fue extensísima en Argentina solamente, afectando principalmente al sector productivo. Entonces hay que hacerse cargo de eso. El gobierno tiene que hacerse cargo, porque después van a decir que fue culpa de la pandemia. No, no fue culpa de la pandemia, fue culpa de las decisiones que se tomaron durante la cuarentena, lo que están padeciendo los argentinos. Entonces, claramente, el año que viene, que es un año electoral, el gobierno la tiene difícil. La tiene difícil porque no ha podido dar respuestas a las necesidades de los argentinos. Y claramente los argentinos tienen que hacerse cargo de cómo votan también, porque es un año importante, es un año, normalmente no se le da mucho hincapié o mucha importancia a las elecciones de medio término, y son importantísimas. Les agradecemos a ambos, definen las políticas en la Cámara Legislativa. Muchas gracias por el contacto a los dos. No, buenas noches, gracias a ustedes. Seguimos, en especial coronavirus. Aguardá un minutito, tenemos dos notas que son muy importantes en la previa de la cornisa. Quédate. Seguimos en especial coronavirus, invitamos a Luis Majul en la previa de la cornisa. Hola Luis, buenas tardes. Hola, ¿cómo va Hugo? ¿Cómo va Agustina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un día muy especial para la cornisa, claro, para todo el equipo, también para el equipo especial coronavirus que produce la cornisa. ¿Por qué decimos que es un día tan especial? Bueno, porque yo creo que muy pocas veces ha sucedido esto en televisión, yo no tengo memoria de que haya sucedido. Vamos a desbaratar a partir de las 8 de la noche una operación, la llamada Operación Pirincho, para intentar meternos presos, impulsada por una asociación ilícita, una presunta asociación ilícita que acabamos de denunciar. La denuncia ya está en Comodoro Pi. Recién estaba revisando clarín.com, ya acaba de levantar la denuncia seguramente, no sé si está el material, a ver, veámoslo. Luis Majul denunció a Cristina Kirchner por asociación ilícita, es el título. El periodista acusó a la actual vicepresidenta de integrar. Bueno, lo acaban de anunciar, nosotros vamos a presentar con lujo de detalles toda la información a partir de las 8 de la noche. Ustedes son testigos de cuánto nos costó, de la pelea que tuvimos que dar, de lo impresionante que quedó todo el material que vamos a ver a las 8 de la noche, porque yo un poco decía, ¿no?, en la reunión de producción, es una de Netflix, pero de las buenas de Netflix, porque es un documental. Acá ya llegó, acá al piso de la cornisa, María Julia Oliván, que estuvo muy al tanto todo el fin de semana. Ya está llegando Federico Andajasi. Vamos a hablar de eso y en el programa vamos a tener a Paulo Oliveto, a Miguel Guñaski. Pero yo quería detenerme, obviamente los estoy escuchando, ¿no? Reforma judicial, cláusula Parrilli, obviamente. Sí. Pero quería detenerme en un hecho que me impactó mucho el fin de semana, no sé si les habrá pasado a ustedes. El caso Solange, ¿no? El caso de la chica con un cáncer de mama que quería ver a su padre, al que no dejaron pasar en uno de los retenes de la provincia de Córdoba y que se quedó sin despedir a su padre. Yo verdaderamente reflexiono sobre esto porque estas son las cuestiones en las que no debe haber ninguna duda, ¿no? Hasta dónde aplicar la ley, las discusiones alrededor de si hay o no hay cuarentena, discusiones semánticas que después tienen un impacto en la vida real. Yo hoy estaba viniendo para acá, no sé si les pasó a ustedes. Obviamente ya no, la cuarentena, así como la entendemos, no
no se está dando porque la gente está circulando, pero al mismo tiempo hay muchos chicos sin ir al colegio, hay mucha gente. Nosotros tenemos un compañero, yo tengo un compañero, un colega en Infobae, que está clamando porque pueda ir a visitar al cementerio a su hijo del corazón. Con estas historias pequeñas pero personales, pero muy impactantes, yo creo que la clase dirigente tiene que empezar a dejar de darle la espalda a la sociedad, empezar a tener un poco de empatía. Que la vicepresidenta, más allá de sus obsesiones con la justicia, la reforma, la cláusula Parrilli, la locura que están haciendo, no haya hablado una sola vez del COVID-19. Que el presidente, para sacar alguna ventaja política, haya dicho que el COVID ha sido todavía mejor que lo que pasó con Macri en Argentina. Sí, una locura, sí. A mí, no sé, es algo que quería conversar con ustedes. Yo sé que ahora tienen una entrevista con Waldo Wolf y Luis Juez, pero quería compartir con ustedes eso porque son las cosas que importan en la vida, ¿viste? Al final de la vida, vos te quedás con esas cosas humanas. Un padre, los kilómetros que se recorrió para poder ver a su hija y no la vio, la frustración. La carta de Solange, no sé si la leyeron. Una carta escrita con muy poca... Donde además Luis... Sí, perdón, déjame terminar esto porque quería... Con muy pocas horas de vida le quedaban, pero a pulso firme. Fíjate la convicción que tenía sobre los derechos que tenía a ver a su padre, que era lo único que necesitaba ver, y a su tía, discapacitada también, que quería verlas con locura. Claro, y este divorcio entre lo que dice el gobierno y la realidad. Lo que mostramos hace un rato acá en el programa es que la gente sale ya desde hace mucho tiempo, pero el gobierno dice que no hay cuarentena y la realidad indica otra cosa, y además estas prohibiciones sobre las libertades individuales exigen un riesgo que, por un lado, generan las marchas como la del 17, la del 26A, donde la gente ya no se calla y sale y reacciona de algún modo. Y además me parece que están siendo subestimadas, ¿no? Yo lo digo con tristeza. No hay que subestimar ese tipo de cosas. O no hay que adjudicárselas a Macri, que supuestamente es de una reposera en Zurich o Saint-Tropez. Yo creo que toda la sociedad se da cuenta de eso. Bueno, no es casualidad cómo está cayendo la imagen de Alberto Fernández, lo que está pasando. Pero insisto, por lo menos vuelvan a la mínima condición humana. Vuelvan a la mínima condición humana. Presten atención sobre lo que está pasando y presten atención sobre lo que les está diciendo la sociedad. Ayer sábado, entre otras cosas, ¿sabés qué hizo el presidente? Recibió a Hugo Moyano. A ver, por supuesto que no está prohibido, ¿no? No está prohibido. Supongo que habrá sido con distancia social, con barbijo. ¿Para qué recibió Hugo Moyano? En el medio de una causa que está tan con idas y vueltas, tenemos mucha información sobre eso. Claro. Probablemente la vamos a plantear en la cornisa hoy también, pero bueno, sabés las idas y vueltas que hay. Con el abogado de Hugo Moyano, de Pablo Moyano, diciéndole a los responsables de la unidad de coordinación. Miren que yo hablé con el Ministerio de Justicia y eso está chequeado, está chequeado. Y Germanos dice que no es un operador. Bueno, Germanos es parte de la presunta asociación ilícita que ya denunciamos, porque ya mandamos vía remota la denuncia a Comodoro Pi, junto con Beraldi. Bueno, ya se van a enterar. Pero quería detenerme en ese caso Solange, ¿no? En esa cosa tan triste para una familia que... Acá ya ni siquiera hay que hablar de grieta, hay que hablar de un poquito de humanidad. Las obsesiones personales por la justicia, por la cláusula, son obsesiones personales. Y no tiene que ser tan tóxico los liderazgos. Basta de liderazgo tóxico. Basta de todo un país bailando alrededor de lo que quiere una sola persona, que por otra parte es una obsesión y un capricho. Dejen funcionar las instituciones, dejen funcionar a los jueces, no quieran sacar a los jueces que no les caen simpáticos por la ventana. Perdón, me estoy adelantando, a las 8 arranca el programa. Gracias, Luis. Gracias. Estamos en contacto con Waldo Wolf y con Luis Juez. Y justamente seguimos en el mismo carril, analizando lo mismo, en este caudal de realidades de una Argentina contradictoria, que tiene urgencias y emergencias. Y le quiero preguntar a Luis Juez, empiezo por él, si se practica la agenda de Cristina Fernández, si esto no perjudica a Alberto, que prometió una cosa a sus votantes y hoy está haciendo otra. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. No, pero a esta altura del partido deberíamos distinguir que no hay dos agendas. Ya no hay incautos, ingenuos que puedan pensar que Alberto Fernández
es un dirigente que durante la semana lo aprieta la vicepresidenta y lo obliga. Alberto Fernández es un instrumento claramente del gobierno y de la toma de decisión que la tiene Cristina Kirchner. Él ejecuta, debe haber sido parte del acuerdo, supongo yo, cuando le dijeron vos vas a ser el candidato a presidente, pero vas a hacer lo que te pedimos. La ingenuidad que teníamos todos de creer allá por el 10 de diciembre, inclusive hasta el 1 de marzo yo pensé que íbamos a tener un presidente con autonomía, que iba a animarse a tener una agenda propia, que se iba a animar a pararse, porque en definitiva era él a quien la gente había elegido. Yo no quiero ser un ingenuo, quiero decirle que claramente esto no es así. Alberto Fernández ejecuta lo que Cristina le dice y seguramente por eso lo puso en el lugar donde está. Así que dejemos de esperar cualidades, condiciones, actitudes, valores que no va a tener y no va a demostrar el presidente. El presidente, todos los fines de semana, véanlo ustedes, agarra un medio kirchnerista o algún canal o alguna radio o algún portal y tiene que rendir un examen de kirchnerismo puro. Entonces sale con alguna barrabasada como salió este fin de semana, cuando estamos todos tratando de apaciguar, de tranquilizar, porque los ánimos están muy caldeados. Recién Majul hablaba de lo que pasó con Solans. Esa criatura que termina muriéndose y en las últimas horas pidiendo que su padre le dé un abrazo, sabiendo que ya no había cura para su vida, y que dice, aún en el último aliento tengo derecho, y los organismos de control que a todos nos piden protocolos son incapaces de tener un protocolo para estas situaciones de pura humanidad. A nadie le importa, no soy yo quien tiene que estar dando explicación acá, es el gobernador de mi provincia. Bueno, usted le pidió perdón, ¿no? Usted le pidió perdón a la familia de Solange en nombre de los cordobeses. Sí, le pido perdón, ¿no? Porque como papá, yo me pongo en el lugar de Pablo, me pongo en el lugar de ese padre destrozado que no quería otra cosa que abrazar a su hija en el último suspiro. O sea, ¿cómo no le voy a poder pedir perdón a un tipo que esta provincia lo agravió? Porque yo me siento parte del agravio, porque la autoridad de mi provincia no le permitió darle el último abrazo póstumo a una hija que lo único, su último deseo era abrazar a su padre. Y no se lo permitieron. Porque no hay protocolo para estas cosas. O sea, acá en Córdoba te multan si andás sin barbijo, te detiene la policía, te matas, como pasó con el chico Blas Correa hace 10 días atrás, en una balacera increíble, una criatura lo fusilaron porque pasó un control policial como si fuera un narcotraficante. Nadie te dice nada, nadie te pide perdón, nadie te pide disculpa, nadie te dice me equivoqué, nadie pone la cara. Esta cuarentena ha servido para sacar lo peor de la dirigencia política, lo peor. En un momento donde te piden, te suplican, te intiman a que te quedes dentro de tu casa, el Estado hace lo que quiere. Entonces digo, yo le pido perdón como padre, como cordobés, pero la verdad es el gobernador de la provincia que tiene que estar sentado acá, no yo. Waldo Wolf, lo saludo y lo llevo por un momento a la reforma judicial porque hubo dictamen para que el proyecto llegue al recinto esta semana, pero también la oposición adelantó que no va a dar quórum. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder esta semana? Bueno, es difícil que yo le diga en un país signado por el corto plazo, por la mentira desde el oficialismo, por los anuncios rimbombantes, qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí le digo es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a seguir denunciando, tal cual lo hizo recién Luis, este proyecto de impunidad. Lo hacemos habitualmente, tanto Luis como yo, como todos los que tenemos la posibilidad de ser voceros de nuestro espacio, que este es un proyecto conjunto, no hay policía bueno, no hay policía malo. El único proyecto que tienen adelante es garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Y van a seguir, ellos van a seguir con este proyecto porque lo vienen sosteniendo en el tiempo. Esta semana no solamente el artículo 72, el artículo Parrilli, ¿no? El artículo Parrilli me remite a un exabrupto, que no lo voy a decir, me hace acordar a una palabrota del artículo Parrilli, pero fíjese que también el viernes a la noche declaran como de primera necesidad y interés social el cable y la televisión en una provincia que yo vivo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tiene el 47% de los bonaerenses sin cloacas, después de haber sido gobernado durante 40 años, cuando termine este mandato, el 60% más pobre de la provincia de Buenos Aires, por el partido gobernante, ¿no? Digo, ¿por qué no se les ocurre hoy declarar como de primera necesidad, de necesidad social, la cloaca, antes de la televisión o el cable, que es un ámbito privado, donde
se reduce el precio con competencia y apertura, no con cierre y control. Así que eso es lo que van a hacer, lo van a seguir haciendo sin duda. Y nosotros tenemos una responsabilidad enorme. Yo lo escuchaba a Luis, la calle está caliente, muy caliente. Hay una gran parte de la sociedad que desde el Ejecutivo la están violentando. Gente que ha cerrado sus empresas, 61.000 empresas cerraron. Esto dicho encima por organismos oficiales. Mire que es difícil creerle a estos organismos oficiales, ¿no? 6.947 muertos, 300% de devaluación el dólar, 15% de desocupación, 50% de pobreza. Nuestro país, con la cuarentena más larga del mundo, está entre el 18% de los países que más contagiados tuvieron por millón y entre el 15% de los países que más muertos tuvieron por millón de habitantes. 13% ha caído el salario, 15% han caído las jubilaciones. Y el presidente no tiene mejor idea hoy que decir que la cuarentena ha sido mejor que un gobierno democrático. Esto es una falta de respeto. Por eso yo apelo a que la gente tenga paciencia, ¿no? Han perdido la vergüenza. El presidente es un mentiroso, pero además se ha vuelto un hombre violento. Porque yo no voy a hablar del caso Solange, la verdad que creo que nos ha pegado una patada en el hígado a todos los argentinos de bien, en general, a los que somos padres en particular. El solo hecho de pensarlo genera una angustia indescriptible. Pero a mí me tocó, porque tengo la posibilidad, en este caso triste posibilidad de circular, ir a 2 entierros durante la pandemia con conocidos a los que acompañé, porque tengo la posibilidad de circular, en los que éramos 4 para enterrar a un ser querido. Que le diga al presidente a esa gente que esta pandemia, cuando uno no siquiera puede ir a enterrar a un ser querido, que no tiene la posibilidad de mediatizar esto. Que le diga esto al que cerró su negocio. Claro. Que le diga esto al que le están fajando la casa en San Juan y no puede salir, o como decía Luis recién, al que lo persiguen en cada una de las provincias, ni que hablar, mientras más feudales peor, ¿no? Le quiero preguntar... Sí, Wolf, está clarito y seguimos, vamos a seguir hablando. Le quiero preguntar a Juez para incorporarlo también y pedirle su visión, porque si Fernández aplica como mascarón de proa, decía usted, la agenda de Cristina, hoy Morales Solá dice, corre el riesgo de ser el presidente que no fue. ¿Qué tiene para decir? No, ya es el presidente que no fue. ¿Qué están esperando? Ya es una caricatura de lo que debería ser, ya lo es. Pero lo digo con dolor y con desgarro, porque la verdad uno esperaba, de hecho, que se convirtió en una esperanza de ser el tipo que equilibrara la sinrazón, y no lo es. Y no lo es porque, vuelvo a repetir este concepto, toda la semana tiene que rendir examen ante un tribunal kirchnerista de la Cámpora que le pasa un riguroso examen y él tiene que sobreactuar su pertenencia. O sea, lo digo con dolor y tiene tiempo porque todavía le quedan casi 3 años y 5 meses como para poder corregir el rumbo. Pero la Argentina quería un presidente que equilibrara, tranquilo, mesurado. Pero esto es Fernández. O sea, yo pensé que la dificultad más grande de Fernández era poder sobreponerse a sus contradicciones. Porque la verdad que es jodido, porque todos tenemos algún muerto en el placar. Lo de Fernández es una morgue, claramente. Cada declaración que aparece haber brindado hace un año y medio atrás, la verdad es de una contundencia que no hay ningún discurso que la pueda dar vuelta. Pero eso se puede entender. El hombre ahora es presidente. Podría ratificar, claro, de otra manera, con una actitud mesurada. No la tiene. Decididamente termina siendo funcional y creo que esto es parte del compromiso que él asumió. Ahora queda claro que cuando le dijeron vos vas a ser el candidato a presidente, pero los votos los ponemos nosotros y esta es la orden del día que vos vas a tener que cumplir, claramente aceptó. Yo pensé el 1 de marzo cuando lo escuché en la apertura de las sesiones ordinarias que el hombre venía a tranquilizar, a cerrar la grieta, a pacificar, venía con su estilo particular, no siendo un tipo generador de afectos y de cariño, porque no lo conozco a Alberto hace muchísimos años, no es un líder natural, pero venía a cumplir un rol que la Argentina necesitaba. No, claramente no. Claramente es un instrumento donde las decisiones se toman en otro escritorio. Y así es, así que no tengan expectativa ustedes de buscar un presidente
que no va a llegar. Ojalá me sorprenda y yo no tengo vergüenza en sacar un pasacalle que diga, perdona Alberto, lo pongo acá en la puerta de casa. Pero eso no va a suceder. Se ríe Wolf cuando lo escucha, coincide con Luis Juez, Wolf. Me río porque Luis tiene esa enorme habilidad de sacarnos una sonrisa a la angustia. Me río porque es triste, es triste porque hay mucha gente pasándola mal y, como decía Luis, cuando a mí no me ha tocado ser presidente, no creo que lo sea, pero se supone que uno llega a través de un partido y por más que mantenga su ideología es el presidente de todos los argentinos, no solamente del que lo votaron. Y han perdido la vergüenza, el presidente ha perdido la vergüenza, han perdido el relato. Recién salían dos canales colegas suyos, C5N y Página 12, a sacar una nota, bueno, porque tuvieron que salir con el Ministerio de Propaganda a tapar la barbaridad que dijo Alberto Fernández, porque ha violentado y ha ofendido a muchos argentinos. Salieron a inventar que Mauricio Macri lo llamó en su momento a Alberto Fernández y le dijo algo. Andá a chequearla, ¿no? Ustedes que son periodistas profesionales, mínimo 2 fuentes, ¿no? Alberto Fernández dice algo que dijo Mauricio Macri y eso lo sacan. Perdieron el relato, porque no les cree nadie, ¿no? Ni los propios le creen. Lo siguen porque lo tienen que seguir, porque ellos han hecho un proyecto clientelar. Y han perdido la calle, perdieron la calle. Y la perdieron en serio. El 17 de octubre la van a llenar, ¿eh? El 26. Van a traer los puntos. Ahora hay una marcha el 26. No, el Día de la Lealtad dice que lo van a llevar. No, yo les digo que perdieron la calle. Perdieron la calle porque la gente que no está acostumbrada a que la aparaten, a que le paguen, a que le pongan micros, a que le den vales, esa gente salió a la calle. Ellos el 17 de octubre van a tener su propia marcha. Yo no les voy a hablar de las marchas estos días porque esas las maneja la gente. Han perdido la calle. Han perdido la calle y han perdido la vergüenza y han perdido la posibilidad de dividirnos. Han perdido la posibilidad de dividirnos. Le digo al votante de Juntos por el Cambio, al ciudadano de a pie, al que mañana tiene que... Ya se acerca otra vez el pago del mes, ya se acerca otra vez el pago de salarios, ya se acerca otra vez que van a cobrar jubilaciones los jubilados por debajo de lo que establecía la reforma previsional. No hay halcones y palomas, no hay. Nosotros estamos todos juntos. Correcto. Vamos a estar, y ellos lo saben, vamos a estar todos juntos acá. Gracias. A las elecciones del 21 y las elecciones del 23. Han perdido la vergüenza, han perdido los medios, han perdido el relato, han perdido la calle. Y si nos tranquilizamos y no entramos en las fricciones de ellos y no entramos en las provocaciones de ellos, van a perder las elecciones porque el proyecto de ellos solamente es garantizar la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner. Está clarísimo. Waldo Wolf y Luis Juez, gracias por el contacto una vez más. La verdad que muy claro lo que ustedes expusieron. Le abrimos de nuevo la puerta. Luis Majul está ingresando ya porque arranca la cornisa. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ya vamos a presentar el programa. Buen programa hicieron hoy, chicos. Gracias. Yo les pido que ahora se cambien de estudio, vengan, se preparen. Agustina, tiene un video, Agustina, sobre cómo se está expandiendo el virus en la República Argentina, lugar por lugar, que vamos a, se preocupa, a conversar con Roberto de Bag. Bueno, Hugo Machiavelli hizo, se llama After Effect, ¿no? Sí, el After Effect. Un After Effect que es un informe. Es Netflix con mucha información. Y esperando para arrancar un programa, no por nosotros, por vos que estás del otro lado. El de la cornisa de hoy ya está, todavía no empezamos, ya está rebotando en los medios, en Clarín, se suma La Nación. Va a ser un programa histórico. Cuando te digo histórico, es histórico. Vamos.